Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Esta semana es una lección muy interesante porque quizás puede aclararnos algunas dudas que podamos tener acerca de la inmortalidad del alma, algunos pasajes que pueden crear dudas en nosotros o darnos la idea de que el alma realmente sí es inmortal. Así que, sin más, para comenzar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea el que dirija el estudio de esta lección. Oremos. Gracias, Padre, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones y gracias por la oportunidad que tú nos das de sacar este tiempo, Señor, para exponer tu palabra. Ayúdanos a aclarar las dudas que podamos tener, Señor, y que esta grabación sea de bendición para las personas que lo ven. Te pedimos, Señor, sobre todo la presencia y la dirección del Espíritu Santo, no solamente para mí, sino para aquellas personas que verán este video. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Y sin más, el título de la lección de esta semana se llama Pasajes contradictorios. Como dije, podemos encontrar en la Biblia algunos pasajes que nos pueden dar la idea de que sí, el alma es inmortal y vamos a ver que realmente esto no es así, lo vamos a ver con hechos. Así que vamos a pasar adelante. El versículo de memoria es uno muy conocido y nos hace una invitación. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo encontramos en Juan 5:39. Escudriñar o examinar quiere decir que vayamos más allá de lo que podamos ver superficialmente. Saben, la Biblia yo la comparo con el mar. A mí me encanta el mar. Si usted está fuera del mar, el mar es precioso. Pero una vez tuve la oportunidad de ir abajo, no bucear, pero snorkeling y abajo, si arriba es hermoso, abajo es mucho más hermoso. Lo que han tenido la oportunidad de bucear y cada vez más abajo saben realmente de lo que lo hablan. Así que de eso se trata la Biblia. Y aquí en la parte del sábado, para introducir, el apóstol Pablo nos da una recomendación y dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón de nuestra fe. En la vida cristiana ustedes siempre van a encontrar a una persona que quizás no pertenezca a su misma religión o a su misma denominación y aún mismo de la misma denominación que va a tener unas ideas o unos conceptos que no están basados en la palabra de Dios, usted va a tener que aclararlo. Eso es muy interesante hacerlo, pero cuando uno quiere aclarar un concepto, tiene que hacerlo con base, no simplemente yo pienso con mi opinión, sino tiene que argumentar y esto es lo que está, o sea, tener evidencias que apoyen su argumentación. Y dice que predique las palabras y que inste a tiempo y fuera de tiempo. Esto lo dice ahora Pedro 3:15. Perdón, lo que dije ahorita era Pedro. Yo tengo una confusión entre Pedro y Pablo increíble. Ahora Pablo dice que prediques la palabra e instes en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia la doctrina. Y entonces por esa razón es que debemos estar preparados, sobre todo este tema que es tan delicado y que, como mencionamos anteriormente, la mayoría del mundo religioso cree de una manera u otra que el alma es inmortal. No solamente el mundo cristiano, si nosotros vamos a las religiones orientales, el budismo, el shintoísmo creo que también cree en la reencarnación del alma, que es eh, reencarnación quiere decir que uno cuando muere va a reencarnar en sea en otra persona, un animal o lo que sea. Y eso lo va a hacer eh, hasta que pagues todos los pecados que esté, hasta que el alma esté como quiere. Entonces,
luego va a reencarnar en una persona mejor. Es una creencia bastante amplia y complicada, pero el significado es el mismo. Ellos creen que el alma sigue viviendo. Entonces, como un grupo tan pequeño que creemos que el alma no sigue viviendo, que nosotros somos un alma viviente, no somos un cuerpo más un alma, sino que cuerpo más aliento divino es el alma, soy yo. Entonces, debemos creer en eso, debemos estar preparados para presentar evidencia de lo que nosotros creemos. Y debemos, aquí dice, para ello debemos seguir el ejemplo inspirador de Cristo. Cristo mismo no suprimió una palabra de verdad, sino que la dijo siempre con amor. O sea, el hecho no es de dejar de decir la verdad, sino decirla con amor. Y nunca fue rudo sin necesidad. Y sin necesidad nunca dijo una palabra severa, lo que quiero decir, y no censuró la debilidad humana. Esto lo encontramos en El deseado de toda la gente, la página 319. Así que esta semana, como dije, vamos a estudiar pasajes que son intrigantes, o al menos a simple vista parece que son intrigantes y que puede apoyar la teoría de la inmortalidad del alma. Sin más, vamos a pasar a la parte del domingo y esto es muy interesante, esto es ampliamente conocido. He escuchado a muchas personas que usan esto es una parábola, que usan esta parábola para apoyar la creencia de la inmortalidad del alma. Y le voy a decir lo que es una parábola para beneficio de aquellos que quizás no saben lo que es una parábola. Una parábola es como una metáfora. Dice, una parábola es una historia terrenal que expone un principio espiritual, como Jesús lo define, es un misterio del reino. Las parábolas de Jesús son historias cortas que enseñan una lección espiritual, lo moral. Muchas veces en muchos lugares donde no hay libertad de expresión, las personas utilizaban parábolas para enviar mensajes. Hay libros así, por lo menos he leído libros así, que son libros antiguos, que se escribieron en parábolas para que la persona que estaba gobernando en ese momento o el poder opositor no entendiera lo que se estaba diciendo y enviar mensajes subterráneos. Eh, a diferencia de estos libros, Jesús no quería mandar un mensaje subterráneo. Jesús quería plasmar en la mente de las personas. Para muchos de nosotros es más fácil plasmar algo que podamos ver, algo físico con una verdad espiritual. Un ejemplo, él dijo, yo soy el pan de vida. Jesús realmente no era un pan, pero él quiso decir que al igual que el pan material suple el el hambre material, él podía suplir el hambre, pero espiritual. Igual que dijo, yo soy el agua yo soy el agua. Eh, entonces uno cuando está tomando agua piensa, ok, Jesús es el agua, no me va a saciar mi sed material, pero me va a saciar mi sed espiritual. Y así pasa. Dicho esto, solamente lo dijo para beneficio de los que nos escuchan y no han tenido relación con este tipo de parábola. En Lucas 16, 19 al 31, leemos una parábola que es muy conocida, se llama El rico y Lázaro. Y algunos eruditos, lamentablemente hay de todos en la viña del Señor, interpretan que esto debe ser interpretado literalmente y lo utilizan para apoyar la creencia de que el alma sigue viviendo. Y es Lucas 19 al 35. Yo voy a leer algunos textos, pero los demás los voy a parafrasear por razones de tiempo. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba hinchado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico
y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió allí también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, este hombre en vida eh, era rico, tenía de todo, mientras que Lázaro era pobre, lleno de la llagas y quería saciarse con la comida de Lázaro, pero este no se lo daba, muere y entonces la situación cambia, porque Lázaro va al cielo mientras que el hombre rico va al infierno. Es una historia increíble. Han creado películas de ella y realmente tiene la trama de una película, pero todo, como dijo, era una parábola. Jesús lo que quería dar una lección espiritual con una creencia que tenían los judíos de ese tiempo. Entonces dice, entonces dando voces, dijo, Padre Abraham, y tú eres rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje con la punta del agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, es una grandísima apuesta entre nosotros y vosotros, de manera que que no quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ir de allí para acá. Entonces le dijo Jesús, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Eh, o sea, él quería que Lázaro fuera a la tierra, volviera a la tierra y le predicara a sus hermanos y a su padre de lo que le estaba pasando para que no le pasara a ellos. Y entonces Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés que a los profetas tampoco persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Primero, si analizamos esto a grandes rasgos, vamos a pensar esto. El infierno, según esta parábola, el infierno está tan cerca del cielo que se pueden comunicar el que está en el cielo y el que está en el infierno. Ahí comenzamos a ver que hay una discrepancia, porque ahora vamos a imaginar esto. Eh, una persona va al cielo y un familiar o un ser querido va al infierno. Y él, mientras está en el cielo, disfrutando de todo el cielo, puede ver y puede escuchar a su ser querido siendo atormentado. Es como que esto me parece a mí maquiavélico, esto me parece a mí, o sea, este no es este no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor y Dios tampoco pienso que va a ver a sus hijos que aunque no los recibieron en vida, Él los ama porque los creó toda la eternidad siendo atormentados por pequeñeces que cometieron en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, vemos otro punto de vista, Abraham. ¿Cómo Abraham, un hombre que ya es perfecto, no se va a condoler, no va a sentir misericordia de una persona que está así? Y yo digo que no tiene que ser ni siquiera un familiar. Yo creo que yo no tengo enemigos, pero si tuviera enemigos, yo no creo que yo tendría corazón para ver una persona sufriendo en mis ojos y pidiendo agua y no poderle dar. O sea, como que es como que si uno piensa así, ese no es el carácter de Dios. Vuelvo y digo, el carácter de Dios es amor. Eh, Realmente lo que Dios quería mostrar aquí por medio de esta parábola, fíjense que en ningún momento habla del alma, en ningún momento menciona la palabra alma, sino que él estaba diciendo la diferencia de estatus del que está en una posición de mayor privilegio, pues condolerse de los que están menos privilegiados, entre comillas, porque las cosas podrían cambiar. Y aquí hay un erudito, aquí lo menciona, él no es adventista, se llama George Ladd,
Y dice, si bien no es adventista, claramente parecería que lo fue cuando dice que es una historia eh, probablemente era una parábola que hizo uno de los pensamientos, o sea, el que usó uno de los pensamientos judíos de la época o contemporáneo y no pretende nada enseñar sobre el estado de los muertos, sino sobre el estatus. Aquí el relato enseña el estatus y el reconocimiento social en la actualidad no son criterios para la recompensa futura y el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir en la otra vida. O sea, que lo que tú hagas, hay un dicho que dice, lo que tú haces en la tierra retumba para la eternidad. Lo que tú hiciste aquí, eso no se borra. Eso es más o menos lo que quiere decir. Así que cuando ustedes, yo voy a añadir un estudio que hizo el doctor José Ángel María. Él es José Manuel, José Manuel, él se llama. Yo voy cambiando mis nombres, pero es un estudio que hizo, él es el de Centro de Investigación de la Iglesia Adventista y él hizo un estudio sobre esta parábola y yo lo voy a añadir en los comentarios si ustedes quieren tener una información más profunda sobre esto. Sin más, pasando a la parte del lunes, este es uno de los versículos también que se utilizan para apoyar esta teoría esta creencia de la inmortalidad del alma. Y uno de los versículos lo encontramos en Lucas 23:43. Y Lucas 23:43 nos dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese versículo es muy conocido, tanto lo que defendemos que el alma no es inmortal, como lo que defienden lo que el alma es inmortal. Y aquí solamente lo que hay un asunto de una coma. Lo mismo dice en Juan 20:17. Dice exactamente lo mismo. Recordemos que los evangelios lo escribieron 4 personas, vieron lo mismo, pero tuvieron percepciones diferentes, pero muchos de ellos coinciden en algunos relatos. Y vamos a ver en Lucas, en Juan 20:17, Juan 20:17, y dice, Jesús dijo, no me toques. Esto lo que quiere decir, ok, pensaba que iba a decir el mismo versículo, me perdonan ese y muchas más. Primero, este versículo, vamos a explicar este versículo de Lucas 23:43. Según los estudiosos y los que estudian el original, la gramática original, si esto lo escribió Lucas, lo escribió en hebreo no se usan comas, no se usan los signos de puntuación, así que eso simplemente es un problema de que el original no tenía la coma y lo que tradujeron la Biblia, como tenían esa creencia, pues pusieron la coma donde les pareció. Pero tenemos aquí unas contradicciones. Fuera de que nosotros podemos poner en la coma antes o después de la frase que digo, de cierto, te digo hoy, nosotros lo que defendemos la doctrina de que el alma no es inmortal, ponemos la coma después del hoy, y el que lo defiende le dice, después del digo, te digo hoy, pero tenemos una contradicción aquí. Primero, la lección está aquí mostrando lo que dice en Lucas 21, perdón, Juan 20:17. Esto fue cuando María Magdalena se le aparece a Jesús en el jardín y el Gadareno o Jesús le dice, no me toques, ella lo quería tocar y él le dice, no me toques porque no he subido hoy al paraíso. No me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a nuestro Dios. O sea,
Él está diciendo, ya resucitó, él está diciendo que él no ha subido al Padre. Así que cuando él murió, él no subió al Padre, él descansó. Esa es una. Segunda, esta no la menciona la lección, pero quiero agregarla. Jesús murió ese día, pero el ladrón en la cruz no murió ese día. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso porque los historiadores dicen que la muerte de cruz era una muerte larga, las personas no morían el mismo día. Y como ellos no morían el mismo día, ¿cómo el ladrón pudo haber subido al cielo ese día? Así que tenemos esas dos contradicciones que no dicen que la coma lo que realmente dice, de cierto, te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Así que interesante ese texto, así que siempre tengan eso en mente, recuerden esas dos contradicciones. Primero, el ladrón no murió ese día. Jesús murió, el ladrón no murió ese día. Segundo, Jesús murió ese día, pero más adelante, en el tercer día, en la resurrección, le dice a María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Y le dijo, dile a los demás, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que ese es realmente lo que las contradicciones que encontramos en ese verso, que es un asunto solamente de coma. En la parte del martes vemos otras contradicciones, partir y estar con Cristo. Esto lo leemos en Filipenses 21 al 24. Vamos a leer este texto. Filipenses, el libro de Filipenses. Pablo habla mucho de este tema de la resurrección y tiene textos que, como dijo Pedro, que muchos podrían contradecir, que algunos tuercen. O sea, Pablo escribió de una manera que muchas personas podrían torcer lo que escribió para tener su propia idea. O sea, ya Pedro nos advirtió de que eso podría pasar. Y Lucas 21 dice, porque para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia. Y sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo que deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí Pablo está diciendo que él quiere morirse y estar con Cristo. Y sigue diciendo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy en una disyuntiva, yo me quiero morir para estar con Cristo, pero quiero, por amor a ustedes, me quedo aquí en el cuerpo sufriendo. Y Primera de Tesalonicenses, el Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen para que no entristezcáis. O sea, Pablo dice en un texto que él se quiere morir para estar en Cristo. Y le dice ahora a los tesalonicenses, o sea, le dice eso a los filipenses, y ahora le dice a los tesalonicenses que no queremos que ignorar acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y dice, porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es otro texto, porque dice que traerá con Dios a los que murieron por él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros los que vivimos seremos arrebatados en el aire con el Señor para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, aquí está diciendo que los que duermen serán resucitados, y que Jesús vendrá con trompeta y con aclamación, o sea, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y volvemos otra vez: si murieron, ¿por qué tienen que, o sea, si murieron y están en el cielo, ¿por qué tienen que resucitar si ya están en el cielo? Esa es otra contradicción, y se supone que la Biblia no se contradice. Realmente, si la muerte es un sueño, eh, por lo menos cuando uno duerme, lo hace tan profundo que uno no siente que ni el tiempo ni el ruido, uno no siente nada, uno realmente está inconsciente. Realmente lo que estudian, eh, lo que pasa durante el sueño, saben que la persona hay una fase, hay varias fases de sueño, y en la última fase la persona está totalmente inconsciente, no sabe lo que pasa a su alrededor, para ello el tiempo no cuenta. Así que si Pablo moría en ese instante, lo próximo que él vería sería a su Señor, y en eso él podía decir eh, que él iba a ver al Señor. Entonces, eh, con esta certeza en mente, Pablo habló de los creyentes que ya habían muerto, como que durmieron en Jesús, es lo que estábamos mencionando. Y cuando él decía, deseo partir y él estar con Cristo, insinuó que después de la muerte su alma partiría para vivir en Cristo en forma consciente, en absoluto. Este versículo es la exteriorización del deseo de Pablo del estar con Cristo, o sea, de dejar una existencia problemática y gozar de la presencia de Dios sin tomar en cuenta el lazo de tiempo. Como decimos, cuando dormimos el tiempo no pasa para nosotros, puede pasar a nuestro alrededor cualquier cosa y nosotros no estamos conscientes, estamos en un nivel inconsciente. Entonces, como dijo alguien una vez, lo próximo que uno va a ver es si uno muere con el mismo pensamiento que murió, con ese mismo pensamiento uno va a resucitar. Entonces, para los hechos, la persona realmente está muerta. O sea, un sueño es como si estuviese muerto. Pablo lo que está diciendo aquí, que él preferiría morir antes que vivir, porque entonces finalmente tendría que descansar de todos sus problemas y sufrir más el dolor en el cuerpo que él estaba pasando, todas las situaciones difíciles que él estaba pasando. Entonces, eh, son sucesos que son muy separados, y según las reglas de estudiar la Biblia, se llama hermenéutica, no se pueden contradecir. O sea, uno no puede tomar un verso aislado para crear una doctrina, y la Biblia se supone que no se contradiga. No importa cuántos escritores escribieron la Biblia, se supone que uno pueda eh, no pueda contradecir al otro. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia debemos conectar los diferentes textos y ver lo que quiere decir la Biblia como un todo, no textos separados. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pasando a la parte del miércoles, predicar a los espíritus encarcelados, y esto lo escribe Pedro, Pedro 3:13 al 20. Y voy a leer algunos textos, otra vez son muchos, pero lo más que quiere decir es que, bueno, voy a leer los primeros. Dice: ¿y quién es aquel que nos podrá hacer daño? Y si vosotros seguir el bien, más también en algunas cosas padeceréis por causa de la justicia. Bienaventurados sois porque no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones,
y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón y espera y razón de vuestra fe, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sea avergonzado lo que calumnia vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien y si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí son los textos que se utilizan en forma literal. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos. A la verdad muerto en la carne, pero viviendo en el espíritu, en el cual el cuerpo también fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban con paciencia, cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas. Ahora, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Aquí se está diciendo que cuando Jesús murió, ese tiempo que él estuvo muerto, él bajó al infierno y le predicó a a los que murieron durante el diluvio. Y aquí vamos a empezar a ver las contradicciones. Primero, hemos estado diciendo que los muertos mueren. Esa es la primera. Pero si creemos que los muertos mueren, vamos a analizar un poquito. ¿Por qué solamente le fue a predicar a los antediluvianos, a los que murieron en el diluvio y no a todos los que estaban muertos? ¿Será que los antediluvianos están en un lugar separado a lo que son, a los que murieron después del diluvio? Esa es una. Segundo, ¿será que hay una segunda oportunidad? ¿Será que si tú mueres y no aceptaste a Jesús, puede estar, o sea, se puede eh, una persona tener una segunda oportunidad? Esto no habla de esto, porque esta me parece mucho, había una doctrina, digo que había porque hace unos años el hermano que se sienta en Roma, que tiene autoridad para cambiar esas cosas, eh, escribió una carta diciendo que el purgatorio ya no existía y el purgatorio no era una otra cosa que un lugar intermedio entre el infierno y el cielo donde la persona que no eran lo suficientemente malo ni lo suficiente bueno para ir al cielo se quedaba en este lugar intermedio purgando sus pecados hasta que pudiera ir al cielo y esta doctrina me parece, si esto fuera literal, esto me pareciera que este lugar, o sea, esta gente estaban en un lugar en el cual tenían una segunda oportunidad y Jesús le fue a predicar. Entonces, primero, como dijimos, la Biblia no se puede contradecir. Si los muertos están descansando, duermen, no están conscientes y no se le podría predicar a una persona que está consciente. Esto simplemente eh, es simplemente una imagen para presentar eh, otra idea que no tiene nada que ver con la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros debemos presentar aquí, debemos ver. Podemos sacar de esta analogía o metáfora, podemos sacar algunas explicaciones. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez en el pecado, eh, el justo por el injusto para llevar, o sea, Jesús justo padeció por los injustos eh, para llevarnos a Dios, siendo la verdad en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea, Jesús no vivía en la carne. Jesús no tenía la lucha que nosotros tenemos entre la carne y la no carne. O sea, mañana comienza el Mundial de Fútbol y él no tenía que luchar y decir, yo no voy a pasar 2 horas mirando el juego y yo no voy a sufrir cuando mi equipo gane. Esa lucha la tengo yo, porque todavía esas cosas me llaman la atención. So, yo tengo que decir, ok, no me voy a meter en eso porque realmente, aunque no sea algo malo, no voy a perder mi tiempo en eso. No quiero decir que el fútbol sea malo, ningún deporte sea malo, pero cuando uno
Eh, Cuando uno se fanatiza por algo, entonces la cosa está mal y hay que hacerla a un lado porque eh, hace mal. Así que esas son las pequeñas cositas que debemos dejar a un lado y eso fue lo que Jesús eh, dejó, o sea, Jesús estaba en el espíritu, no que él era un espíritu, sino que él estaba en el espíritu y estando en el espíritu vino a esta tierra para predicarle a los que estaban encarcelados, o sea, a todo el que estaba encarcelado, presa del pecado, que eso quiere decir a toda la humanidad, él vino a predicarle. Eso es lo que quiere realmente decir, no está hablando de la inmortalidad del alma jamás ni nunca. Así que esto es lo que vemos de decir, que en este caso solamente 8 personas fueron salvados y nosotros vemos durante el momento que Jesús predicó en la tierra, pocos fueron salvados. O sea, eso no lo sabemos. Pero Jesús, esto lo digo con mucho respeto, es un decir, no estoy quitándole calificativo a Jesús, pero Jesús no fue un evangelista porque de 12 uno se le fue. Así que es solamente un decir, son cosas que decimos, no es la realidad, porque Jesús era Jesús y lo demás pues viene por añadidura. Sin más, pasemos a la parte del jueves y dice las almas bajo el altar. Y Apocalipsis 6, 9 al 12. Apocalipsis 6, 9 al 12. Primero vamos a decir que Apocalipsis es un libro simbólico. No podemos leer Apocalipsis de manera literal. Porque si nosotros leemos Apocalipsis de manera literal, vamos a decir que hay 7 caballos en el cielo y que uno es bermejo y que uno es amarillo y no sé cuántas cosas más. Así que debemos leer Apocalipsis en forma simbólica. Dicho esto, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangre en lo que moran en la tierra? O sea, esta visión la está viendo el apóstol Juan y dice, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen de todo por un tiempo, por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta visión que tuvo Juan simplemente es otra vez una metáfora. Son símbolos. ¿Sabe? Durante la Edad Media, la Edad Oscura se llamaba, murieron millones de cristianos. Hubo una matanza muy grande. Y cuando se abre este sello, se ve el recuerdo. Eso es lo que quiere decir este versículo, el recuerdo de todas esas personas que murieron a través de la historia, principalmente en ese tiempo de la Edad Media, el oscurantismo se llamó. El recuerdo de esas almas estaban pidiendo venganza, dice aquí. La Biblia a veces habla de venganza. Dice, clamaban ante voz diciendo hasta cuando su recuerdo, pedían a Dios que fuera juzgadas la sangre, o sea, por la sangre o sea, su sangre clamaba que se hiciera justicia. Y dice, y se le dio vestiduras blancas y se le hizo que descansara en tan poco tiempo, por un poco tiempo, o sea, se le dio vestiduras blancas, eso quiere decir, esta gente fueron sellados para la eternidad y se le dieron
vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo, y ya ellos están salvados. Pero vuelvo y digo, su recuerdo reclama que sea, que se haga justicia. Y dice, si fuera así, si esto fuera literal, entonces vemos símbolos como que en el cielo hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos montando en jinetes belicosos, y que Jesús no está en el cielo en forma de un cordero o sea, muestran a Jesús como un cordero sangrando con una herida de un cuchillo. Y muchísimos simbolismos que se menciona en Apocalipsis. By the way, Apocalipsis es un libro muy interesante, pero hay que saber interpretar todo ese simbolismo, porque puede traer muchísima confusión como la de esta. Aquí otra vez vamos a mencionar a George Ladd, ya lo mencionamos con la parábola de Rico y Lázaro, y dice, un actor, él no es adventista, y de nuevo suena como adventista, y escribió, en este caso, en Apocalipsis 6, 9 al 11, el altar evidentemente es el altar del sacrificio donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que ellos fueron martirizados en el nombre de Jesús, y vuelvo y digo, y que su recuerdo pide que se haga justicia, pero como dice aquí el libro, todavía todos los que han muerto, todos los que han sido y van a ser mártires, no han muerto, así que todavía no es tiempo de que se le haga justicia. La justicia se le va a hacer cuando Cristo venga en la segunda venida, que vayamos al cielo por 1000 años, y cuando se acaba el milenio, entonces, y regresemos a la tierra, entonces ahí se le va a hacer justicia a todos los que han muerto martirizados por el evangelio. Entonces, eso es lo que queremos decir. Estos textos que son metáforas, que son parábolas, que son simbologías, no se pueden tomar como literal. Con simplemente eso, tumba la teoría de la inmortalidad del alma. Eso principalmente lo que viene esta lección es muy interesante. Para lo que conocemos esto es algo bien, o sea, no hay mayor duda sobre eso, es algo muy conocido, es algo muy fácil de interpretar. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, sigan investigando. Hay mucha información, como dije, de la parábola de Rico y Lázaro. Voy a dejar la información de Ángel Manuel Rodríguez, recordé el nombre, Ángel Manuel Rodríguez, que hace un estudio muy interesante sobre este tema. Y por razones de tiempo y de garganta me fuerza mucho a hablar tanto. No voy a explicar aquí. Sin más, pasando al viernes, vamos a leer aquí una cita. Aquí hay dos citas, y está una de esas citas es, yo casi, no lo voy a decir. Esto es palabra de vida del gran maestro. Y dice, en la parábola de Rico y Lázaro, Cristo muestra que los seres humanos deciden su destino de vida eterna. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de gracia, pero si malgastan sus oportunidades en la complacencia del yo. Y aquí viene el amigo yo. Se amputan de la vida eterna. No se le concederá ningún tiempo de prueba complementario por su propia elección. Ha constituido una gran cisma infranqueable entre ellos y Dios. O sea, no hay segundas oportunidades. Una vez Dios diga, hecho es hecho es, no hay una segunda oportunidad. Una vez la persona muera, no hay una segunda oportunidad. Ya murió, ya su destino, o sea, la misma persona selló su destino.
Y dice, y cuando estos cristianos primitivos están desterrados, esto lo encontramos en Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, en la página 198. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y a los desiertos, esta historia es muy interesante. Esto también lo encontramos en el conflicto de los siglos. Todo lo que pasó, todas las vicisitudes que pasaron los cristianos desde antes, o sea, desde el año 1 después de Cristo, antes de eso, pero desde el año 1 antes de Cristo hasta los 1800, 1798 para ser exacto, cuando fue que se detuvo esa persecución tan grande que tuvieron los cristianos. Dice, cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a la montaña y los desiertos, cuando en las mazmorras se le dejaban morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar de la angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir por Cristo, quienes habían sido crucificados en su favor. Su ejemplo será consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá en el tiempo de angustia, cual nunca fue. Así que esos cristianos que sufrieron en la Edad Media o la iglesia primitiva, desde, vuelvo y digo, desde el año 1 hasta 1798, ellos sentían, o sea, ellos se regocijaban, o sea, ellos tenían un nivel tan grande de espiritualidad que ellos se regocijaban, sentían gozo al extremo de sufrir todos los martirios que sufrían por causa de Cristo. Y eso es un tema muy largo porque los martirios que sufrían no, o sea, eran perpetrados por las mentes más malvadas que se pueda uno imaginar. Y aún así ellos, su fe era tan grande que ellos estuvieron dispuestos a sufrir por el maestro de esa manera. Así que, mis queridos amigos y hermanos, para mí ha sido un privilegio, un placer estar otra vez aquí con ustedes discutiendo. Ya vamos por la lección número 8. Esto se está terminando. Le deseo esta semana que en muchos lugares, por lo menos aquí en Estados Unidos, se celebre el Día de Acción de Gracias, que puedan pasar un hermoso día de acción de gracias, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos sido partícipes eh, durante toda esta vida, pero con especialidad este año. Ha sido muchas las bendiciones. Si usted cuenta, suma, resta y multiplica, el Señor ha sido bueno en gran manera. Nos ha librado de cosas que solamente en la eternidad vamos a saber. Eh, y por eso sí estamos agradecidos por la vida, la salud, por cuidado cada día, por levantarnos cada día y por volvernos a permitirnos descansar durante la noche. Y para mí, por casi tener un año en transmitiendo esto, quiero agradecer a todas las personas que han pasado por aquí, que me han dado su mano amiga, me han ayudado. Muy apreciado, inmensamente apreciado, lo extraño un montón a todos. A todos los que no han visto de diferentes países que han tomado su tiempo para apoyarnos, para vernos, para darnos su palabra de ánimo, para orar por nosotros. Muchísimas gracias, que el Dios me lo bendiga y que las bendiciones del cielo no dejen de ser derramadas sobre ustedes. Así que sin más me despido, pero primero vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos dé una semana bonita. Oremos. Amante Dios que estás en los cielos y que por fe habita en cada uno de nuestros corazones, gracias, 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 gracias infinitas por todas las bondades que tú nos has dado durante este año, Señor. Gracias por el privilegio, por el honor de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de compartirnos con tantas personas que nos ven por aquí, Señor. Gracias porque tú nos diste estas lecciones que nos ayudan a cada día a crecer, a ser semejante a ti, Señor. Y gracias, 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 gracias por
el privilegio que me da a mí de llegar a los hogares de cada una de estas personas que nos ven. Todo esto te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por ti, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. En tu nombre, amén. Amén. Bye. Y si van a ver el Mundial de Fútbol, recuerden, todo es bueno cuando se hace en forma medida. Así que después me cuentan quién ganó, porque yo no puedo ver eso. Dios le bendiga.